presento, soy Hugo Covarrubias, soy diseñador gráfico de profesión de la Universidad Arcis, ex amiga del Arcos, entonces hay algún vínculo por ahí. Y bueno, me metí en esto del stop motion gracias también a un proyecto también que les voy a ir hablando un poquito más adelante, después de que la Ceci se presente, que es Maleza, una obra de teatro que mezcla stop motion con teatro. Entonces yo, cuando estaba estudiando diseño, siempre tuve inquietudes con la animación en general. Mi primera animación fue un 2D que tengo por ahí en un disquete guardado. Y después empecé con inquietudes un poquito más plásticas, y ahí encontré que el stop motion quizás era lo más idóneo para mis pretensiones artísticas. Y tenía muchos amigos en teatro y trabajé en un par de obras haciendo visuales, en tiempos donde habían proyectoras de diapositivas más que proyectores como Data Show y eso. Entonces como que en ese sentido empecé a experimentar con las cosas que tenía. Y junto a Muriel Miranda creamos esta obra de teatro, que les voy a hablar en un rato, y fue la primera obra que mezcló estas dos técnicas, y en ese tiempo había muy poca gente que hacía stop motion. Yo conocía, no sé, lo que había hecho Vivian Barry y Sería, y por casualidad la Ceci fue a ver esta obra, y ahí como que nos conocimos, y después nos conocimos en un lanzamiento de un disco de cómo asesinar a Felipe, y ahí empezó como una amistad animada. Entonces yo creo que ahí, ahora le doy el pase a la Ceci para que se presente. Sí, qué bacán partir así. Hola a todos. Antes de comenzar la charla, así como haciendo una mini pausa, no sé, pues estamos en un contexto muy especial, así es que para nosotros hacer esta charla es como especial en el sentido de que podemos alivianar un poquito este sentir y este pesar que tenemos en estos momentos. Lo que nosotros hacemos nos hace súper bien, como que nos llena el corazón, y queríamos como transmitirles eso, porque en realidad esto es una herramienta para comunicar cosas. Entonces, si es que nosotros con esta charla vamos a poder inspirarlos para poder enviar mensajes en esta época tan convulsionada y de crecimiento, para nosotros va a ser bacán. Cerrándose mi paréntesis, voy a partir presentándome como más profesionalmente. Mi nombre es Cecilia Toro, soy realizadora de stop motion, trabajo en esto hace más o menos 10, 15 años, no me gusta contar tanto los años. Eh, yo también soy diseñadora de profesión y llegué a este mundo también enamorada como de esta herramienta para comunicar cosas. Y aprendí en el camino porque en nuestra época, cuando el Hugo y yo éramos más chicos y empezamos en esto, no habían escuelas de animación como la que ustedes tienen. Y en el fondo, nada, pues como que encuentro que eh, poder comunicarles a ustedes todo esto va a ser el único objetivo que nosotros tenemos hoy día, más que contar lo que hemos hecho, sino que solo inspirarnos a ustedes. ¿Qué más puedo decir? Para poder hilar, hacer nuestra correlación, porque con el Hugo vamos a estar pimponeando todo el rato. Él va a contar lo que él estaba haciendo en estos años, y después yo paralelamente lo que estaba haciendo en estos años, y después lo que empezamos a hacer juntos. Se habla del stop motion en Chile, hay una tradición de stop motion en Chile, ahora hay muchos proyectos de stop motion en Chile, pero lo divertido es que somos muy poquitos haciendo stop motion, y todavía sigue siendo algo, es un oficio, somos, como les decía, somos pocos amigos que estamos trabajando en esto, estamos aprendiendo, somos autodidactas. La palabra industria a mí me produce muchas contradicciones porque yo lo sigo considerando un oficio. Entonces nada, como que eh, esta historia es una historia de amigos, de amor al oficio y de, no sé, pues tratar de comunicar mensajes bacanes para la humanidad. Aplausos. No hay aplauso en esta cuestión. Me recordó a alguien. Pero, bueno, eh, como les iba comentando, o sea, les había comentado al principio, todo partió, por lo menos para mí, con esta obra. Les voy a mostrar un poquito acá el dossier mientras voy hablando. Esta es Maleza, que es un cuento en teatro animación, una obra que cuenta la historia de Ana, que vive
encerrada en una casa. Su madre la tiene encerrada en una casa al sur de Chile, y bueno, se murió su padre, eh, y por los maltratos de su madre también empieza a desarrollar una personalidad un poco introspectiva y se inventa un poco una amiga imaginaria, y es una obra bien oscurita que se empezó a trabajar en un inicio más como un ejercicio teatral de Muriel Miranda y María José Sibal, que son actrices de la Chile, y me pidieron hacer un apoyo visual. En ese tiempo yo trabajaba en obras de teatro haciendo apoyo visual y o sea, visuales para teatro, y pensaron en una fotonovela, y la idea era hacer una representación de las actrices en una pantalla de proyección, y que mientras ellas iban narrando situaciones, esas situaciones iban proyectadas. Entonces yo encontré eso un poco estático, un poco fome, o sea, con todo el respeto que merece la idea, porque me parecía una muy buena idea narrativa, pero encontraba que visualmente era un poco más de lo mismo que existía en ese tiempo en muchas obras de teatro y que acompañaban visualmente. Y yo tenía un amigo en ese tiempo que hacía, un artista visual, que estaba haciendo unas figuras de masking tape, y se me ocurrió que a lo mejor estas actrices podrían ser representadas por estos muñecos, y mi amigo hacía unas especies de dioramas, como retablos, donde adentro había un personaje, entonces les creaba todo un mundo adentro. Y yo vi eso y dije, oye, aquí hay algo, aquí esto podría servir. Lo invité a trabajar y de a poco empezamos a hablar en conjunto acerca de esto, y nació la idea poco a poco de ir generando más fotos. O sea, quizás seguíamos con la idea de las diapositivas, fotografiando estos espacios, pero me seguía pareciendo estático, y pensamos en sacar 3 o 4 fotos en distintas posiciones, en distintas situaciones. Entonces ahí empezó a salir la idea, ¿y por qué no lo animamos? Y ahí empecé a averiguar acerca de cómo se llamaba esta técnica de animación, y ahí di con el nombre stop motion. Yo como que ni siquiera conocía cómo se hacía esto, ni nada. En tiempos de muy poco internet, entonces como que empecé a comprar libros, a averiguar, a ver cómo se hacía este tipo de animación. Nadie entendía cuál era mi idea, entonces yo tenía que defenderla de alguna forma, y empecé a investigar mucho y tratar de averiguar cómo se hacía esta técnica, y empecé a ver muchas películas, muchos making-ofs de películas checas, sobre todo. Me empecé a basar mucho en el cine de animación checo, como Jiri Trinka y Jan Sven Mayer, y algunos rusos como Yuri Norstein, pero principalmente Sven Mayer es como el principal referente que nosotros ocupamos a pesar de que muchos nos dicen que es como Tim Burton y todo en ese tiempo. Ahora ya Tim Burton ya no es como un referente tanto, pero eso era como una desinformación, pero el referente aquí es un poquito más checo. Entonces, empezamos a articular esta obra que tenía Foleys en vivo, que son los Foleys se hacen para todas las películas de animación, aparte de los doblajes. Entonces teníamos estos 2 muebles que ustedes pueden ver ahí. Eh, Son muebles de Foleys, donde hay un micrófono, y las actrices hacen los doblajes en vivo de las escenas animadas. Y bueno, para ir un poquito más rápido, esta obra finalmente, o sea, no sé, tuvimos algunos traspiés, nos robaron equipos, después tuvimos un estreno en la Universidad de Chile, nos prestaron la sala principal de la Escuela de Teatro de la Chile para estrenar, pero no creían mucho en el proyecto, nadie creía en este proyecto. Mandamos un fondart para hacerla, no lo ganamos. Entonces, como una historia un poquito de perseverancia, lo mandamos después de nuevo, y después de esa segunda vez que lo mandamos pudimos hacer la obra. Y aún así, con la obra hecha, nadie creía en este proyecto, que lo que era una obra para niños, el teatro para niños es como algo como medio mirado en menos. Eh, y finalmente logramos estrenar, y todos la encontraron maravillosa, qué sé yo, y nos empezaron a salir temporadas. Tuvimos 7 temporadas en distintos lugares, en Matucana, en el Museo de Bellas Artes, en la Chile estuvimos 2 veces, en la Católica, y también tuvimos giras internacionales por Francia, República Checa. O sea, pudimos ir a República Checa, donde eh, está la cuna de nuestra inspiración. Entonces, como es súper rico eso para nosotros.
Fue una obra que le fue muy bien, y creo que ahí empecé yo a forjar un poquito mi carrera. Yo les contaba que también la Ceci había ido a ver la obra, así como también otras personas del mundo audiovisual. Entonces yo empecé a hacer redes de esa forma, solamente con el trabajo. O sea, estrenamos Maleza, la gente empezó a ir a ver la obra y querían esta animación para sus producciones, o este tipo de animación, porque nosotros mezclamos también en la obra, mezclamos cutout, mezclamos stop motion, un poquito de animación 2D, entonces, y también teatro sombras, acompañado con proyecciones traseras. Entonces, en el fondo es una mezcla súper versátil, y que mucha gente que la fue a ver sintió que a lo mejor algunos aspectos de la obra podían servirles para sus producciones audiovisuales. Y, y nada, les voy a mostrar un poquito el tráiler de Maleza. Me canso de imaginar cómo salir, generar una estrategia, escaparme de este lugar. Clara. Clara. Bueno, esta obra la empezamos a crear el año 2004 y fue estrenada el año 2006. Tiene ya varios años. Hicimos un reestreno de la obra el año pasado, como una mini remasterización. Entonces fue mucha gente también al Teatro Nacional, hubo gente que fue a verla de nuevo, incluida la Lolo, de la escuela. Entonces como que fue súper rico volver a montar esta obra después de tantos años, y nada, como pueden ver ahí también es una obra que está hecha de una forma muy rudimentaria, con lo que teníamos a mano en ese momento, y creo que fue un trabajo súper, estuvo lleno de experimentación, y creo que ahí me abrí un poquito camino a mi carrera. Creo que tuve la suerte de encontrar lo que a mí realmente me gustaba, esta mezcla de plástica con cine, y empecé a aprender a dirigir también en esta obra. Porque es una codirección con la Muriel Miranda, y era la primera vez que yo me enfrentaba a dirigir una historia. Entonces fue una súper buena escuela, empezar a trabajar de esta forma. Y bueno, ahora también le doy el pase a la Ceci para que hable también de qué es lo que estaba haciendo ella más o menos en paralelo al estreno de Maleza. Dale. Me voy a enganchar también a lo que acabé de decir tú, que uno se fue forjando donde las papas quemaban. O sea, nosotros no estudiamos animación, entonces fuimos descubriendo qué es lo que significaba la animación, más o menos como unos topos, así como medio ciegos, y buscando intuitivamente por dónde iba la cosa. Yo llegué a la animación luego de trabajar en ilustración corpórea para el diario El Mercurio. Además que ustedes, como son chicos, ¿se acuerdan del Timón? Quizás ustedes eran muy chicos cuando existía el Timón, que era un suplemento infantil, donde los cerebros, era el Pedro Peirano, Gonzalo Massa, pura gente que ahora ha hecho cosas increíbles. Yo creo que el Timón fue un poco la cuna de 31 minutos, de alguna forma, y yo partí trabajando como ilustradora en ese suplemento infantil, pero lo bonito era que no eran ilustraciones digitales ni análogas, eran análogos, pero eran de plasticina, eran corpóreas. Y yo llegué ahí porque hice una prueba, como que dije, supe que estaban haciendo ilustración con plasticina, y me llamó mucho la atención. Me acordaba de estos libros como de la Froebelkan, que es una editorial alemana que tenía estas tapas 3D,
que son muy comunes, todos los niños que nacimos en los años 80 los recordamos. Y esa fue mi primera escuela, como la ilustración corpórea, conocer cómo se trabajaba en estudios fotográficos. Como yo era diseñadora y además me gustaba mucho el graffiti, me gustaba mucho la ilustración, todavía yo no sabía que existía la ilustración, imagínense, así de viejos éramos, y aparte que internet existía, pero no era lo que es ahora, entonces era como, ya, sí, me gustan los grafitis, me gustan como los grafiteros generan como figuras de niños, pero yo no sabía que eso podía ser algo parecido a la ilustración. Yo me di cuenta, y siempre cuento lo mismo, que yo era ilustradora cuando tuve que hacer la primera boleta para el Mercurio. Y dije, ¿qué pongo acá? Pon ilustración. Y yo, ok, soy ilustradora. No sabía. ¿Sí? Y trabajé ahí mucho tiempo, como les contaba, fue súper, tuve mucha suerte, porque imagínense, o sea, estar en reuniones de pauta con Pedro Peirano, trabajar con fotógrafas increíbles como la Carla Pinilla, no sé, fue como mi primer enfrentamiento al mundo laboral, fue muy entretenido. Y ahí también los periodistas, toda la gente que conocí en esa época, ellos me fueron soplando como, oye, tú podrías seguir en animación, ¿no? En animación stop motion. Y yo dije, ¿qué es eso? Y tomé un curso con Vivian Barry, que es una mujer que trajo el stop motion a Chile, y yo tomé un curso con ella, y ahí aprendí lo que era y conocí referentes y empecé a investigar más bien sola. Hugo, ¿podrías ponerte Coipo Milk? Y esta aprender sola tiene algo igual bonito como para partir contando la historia, pero no le pongáis ahí todavía. Eh, Imagínense, pues, como pre-internet, no habiendo tutoriales, entonces todo, como les contaba, era muy intuitivo y yo hice todo lo que aprendí avanzando en stop motion fue de verdad como observando y tratando de solucionar cosas. Y yo creo que desde ahí parte un poco mi escuela y mi forma de hacer las cosas, como qué es lo que tengo a mano, cómo se me ocurre solucionarlo y tomé de verdad cosas muy cotidianas, materiales muy cotidianos y nunca fue como, no puedo hacer stop motion porque no tengo el esqueleto que tienen en Artman, sino que dije, ¿qué es lo que tengo a mano? Porque yo lo voy a hacer igual. Y por eso el nanometraje que les voy a mostrar ahora, en un ratito más, en unos segundos más, que se llama Coipo Milk, es muestra de eso, o sea, es como una escuela absolutamente eh, precaria en el buen sentido de la palabra, porque creo que los latinos estamos acostumbrados a trabajar así. Y este primer nanometraje para mí fue un súper buen punto de partida. La zona de contacto, que era un suplemento juvenil de la época, hizo un concurso de La ciencia del sueño de Michel Gondry. Y no sé si todos conocen esa película, y espero que todos conozcan a Michel Gondry, porque es un director contemporáneo, el más importante, uno de los más importantes. Y cuando él hizo la película La ciencia del sueño, que tenía stop motion, en Chile se hizo un concurso sobre esa película que era Anima tu sueño. Y lo divertido fue que todos los cortos que llegaron tenían unos guiones súper elaborados, y yo dije, bueno, cuando uno no sueña con guiones muy como ordenados, uno sueña pura estupidez. Entonces yo de verdad que hice el sueño, un sueño que yo de verdad tuve alguna vez, ¿cachai? Y lo hice con solo cosas que tenía a mano, sin esqueletos profesionales, lo hice con plasticina común y corriente, yo toda la vida he ocupado plasticina común y corriente, y el resultado a mí me da mucha ternura, y aunque sea técnicamente no preciso, para mí es como el primer espaldarazo para decir, que me dijo como el destino, por acá va el camino, dale por acá.
bueno, obviamente tenía problemas de audio porque estamos en Zoom y no va a ser lo mismo, igual después vamos a tirar yo creo todos los links, pero nada, quiero repetir un poco lo que me gusta del espíritu del hacer de este corto, me gustaría transmitírselo a ustedes, o sea, es como, ¿qué es lo que tengo? Tengo un amigo que me puede ayudar a hacer la música, no sé si reconocieron a Astor Piazzolla por ahí, yo tomé la cámara, bueno, eso es lo otro bonito del stop motion en las mini producciones, que tú haces todo, tomas la cámara, haces las luces, buscas los props, haces los personajes, es como un cine literalmente en miniatura, ¿cachai? Entonces, desde ahí que a mí me gustó la sensación de poder hacer todo yo, porque eso me daba autonomía, como, oye, con un cartón y con una plasticina de colegio, puedo generar el mundo que a mí se me ocurra, ¿cachai? Y cuando terminó este enanometraje, no sé si alcanzaron a ver, bueno, no se veía muy bien, El hombre solo por las niñas. Solo por las niñas es una productora de animación, son generadoras de contenido, y yo aprendí mucho con ellos cuando entré a trabajar con ellos. Yo estuve con Vivian Barry un par de temporadas de unos programas financiados por el Consejo Nacional de Televisión, que se llaman NTN2 y Canta Bonitos. Venía como, después de hacer el curso con ella, trabajé con ella me reclutó, digamos. Y yo salí de ahí y me fui a Solo por las Niñas, que son los productores y generadores de contenido. Y ahí aprendí un montón y ahí también era el desafío como, mira, tenemos que hacer una producción en stop motion muy cortita de 8 minutos y no sabemos cómo hacerla. Y yo le dije, yo tampoco, averigüemos. Y ahí fue con el mismo espíritu con que yo planteé Coipomilk, planteé Poti, que fue una serie de 8 capítulos cortitos, de 1 minuto cada uno. Los guiones los hizo Rodrigo Salinas, y fue tremendo aprendizaje. Yo de verdad no tenía idea cómo abordar esta producción, y fue súper... fue bacán tener como esa seguridad, como, oye, no tengo tanto que perder, no tenemos nada que perder, podemos experimentar todo lo que queramos. Y ahí salió Poti, como que siento que fue la primera vez que yo tuve la libertad para hacer lo que yo quisiera, dirigí, hice la foto, hice los personajes, el Guayi Más, era el director de arte, me decía, loca, tú eres la directora de arte, haz lo que tú estimes necesario, y nada, me sentí muy cómoda. ¿Podrías mostrar el capítulo de la estrella? Perdonen el audio. Poti, el astronauta inamorato, ha decidido visitar a una bella estrella amiga, a ver si la convence de brillar una noche juntos. Poti, recuerda que un buen poema de amor nunca falla. Poti, pequeño bribón, has derretido una estrella con tu poesía apasionada. Poti, y ni el amor renacerá. Bueno, y aquí como pueden ver, se evidencia la Plumavit, se evidencia, no sé, los materiales comunes y corrientes, los lip sync eran muy sencillos. Yo no animé, este personaje ni siquiera tenía esqueleto interno, ¿cachai? Yo dije, como no tengo un esqueleto bacán, voy a hacer el mundo sin esqueleto, que fue una solución que se me ocurrió, ¿cachai? Chiquillos, silencien los micrófonos para que no se escuchen. ¿Muestro el otro, Ceci? ¿El otro Ya, capítulo? otro poti ya. Y si alguien preguntó por ahí en el chat dónde se mostró esto, y efectivamente se mostró dentro de un programa que se llamó Experimento Guayápolis. Sí, Experimento Sí. Guayápolis, también financiado por el Consejo Nacional de Televisión, una producción de Solo por las Niñas, que ahora son Zumbástico Studios. Y nada, fue tremenda escuela, aprendimos un montón y yo lo pasé increíble. Poti sigue buscando el amor y para ello ha llegado a Speculín, el planeta de los espejos.
Lo siento, Poti, no creo que venga nadie. En el planeta Especulín no hay nada más que espejos. ¿Qué haces, Poti? ¡No! Pobre Poti, eres tan apuesto que ni tú te resistes. Y mi amor renacerá. Si alguien decía en el chat como, es Rodrigo Salines, la misma voz de Mario Hugo. Sí, pues efectivamente Rodrigo escribió los guiones, hizo las voces, era un juego igual, era como, estábamos todos experimentando, fue un espacio como para de verdad poder hacer relativamente lo que quisiéramos. Si uno ve Poti, son los 8 capítulos de 1 minuto cada uno, uno puede ver, no sé, pues que había todo un rollo, antes de la deconstrucción, los guiones eran muy distintos, ¿cachai? Era como, Poti era súper tóxico, man. Era como, era un mal modelo masculino. Así que nada, esta es como para mí como ir al jardín infantil del stop motion, y fue como experimentar, hacer todo lo que a mí se me ocurriera, intuir, y todavía no cachaba muchas cosas técnicas, pero fue súper bueno haber empezado sin saber cómo se hacían las cosas para yo poder descubrir una nueva forma de hacer las cosas. Y eso quiero como subrayarlo para ustedes porque yo sé que ustedes tienen tutoriales, pueden, no sé, investigar cómo se hacen las cosas, pero a veces si tienen la referencia muy cerca, y es un diagnóstico que yo hago como profesora, y yo también hago clases en la universidad en animación, eh, como están las referencias tan cerca, tienden a hacerlo tal cual como se hacen las cosas afuera. Y no, yo creo que es súper bueno buscar una forma propia, y no importa que sea eh, partir de cero, yo creo que eso les va a dar como más identidad y más impronta personal. ¿Sigo con Agripollo y después termináis tú, Hugo? Almohadón ¿O viene quieres ahora. tú? Ah, viene Almohadón, perdón, dale tú. Bueno, Ceci, ¿en qué año era esto más o menos? Lo 2008. de Coti, o sea, lo de Koi Poti, 2008. 2008. Bueno, más o menos paralelo, porque yo creo que, yo estoy, no sé, como que me confundo un poco, porque creo que Coipo Milk fue como 2007, ¿puede ser? Sí, por Porque eso claro, partió y después sí. me acuerdo lo de la ciencia del sueño, y en ese tiempo yo fui a ver la peli y vi el corto ahí, en el cine, porque Sí, el premio era ser proyectado antes de la película. sí, Entonces tenéis razón. vi ese corto y no me imaginé que a lo mejor era un corto de cualquier parte del mundo, no pensé que era chileno, no presté mucha atención a los créditos ni nada, sino que era un corto stop motion, y nosotros habíamos hecho Maleza, entonces fue bacán ver eso, y después Qué supe bacán. que eras tú, y paralelamente a eso nosotros estábamos planificando, ya nos habíamos ganado un fondo audiovisual para hacer el almohadón de pluma, entonces estábamos como a full aprendiendo el stop motion, y me acuerdo perfecto que fuimos a ver esa peli para nutrir la creatividad y todo, y nos encontramos con Coipo Milk. Y mucha gente nos hablaba de que teníamos, oye, no, pero no conocen a la Cecilia Toro, ¿cachai? Como gente que nos conocía a nosotros, y también sabía que alguien estaba haciendo stop motion en otra parte de Chile, o sea, de Santiago, en este caso. Y, y nada, empezamos a generar esta idea de hacer un cortometraje, más, también un poquito como para seguir aprendiendo la técnica, y dijimos, ¿por qué no lo mandamos al fondo audiovisual si no perdemos nada? Puede que no ganemos porque no tenemos nada de currículum ni nada. Les cuento esto también porque tuvimos los problemas en el fondar de Maleza, que lo mandamos 2 veces. El primero fue súper bien evaluado y no lo ganamos, y lo mandamos por segunda vez y lo ganamos, y el almohadón de plumas también, mucha gente nos decía, oye, pero ojo, que ustedes no tienen currículum, el fondo audiovisual es como para gente que prácticamente estudió cine, y nosotros lo mandamos igual, y lo ganamos porque teníamos el precedente de Maleza también, como
como material anexo, material complementario, entonces nos ganamos el fondo audiovisual y empezamos una nueva investigación. Ahí adquirimos unos esqueletos un poquito más profesionales, los mandamos a hacer a Corea, porque teníamos un poquito más de financiamiento, entonces también queríamos experimentar, ir un poquito más allá y tratar de experimentar con un poquito de mejores materiales. Entonces también trabajamos con los cuerpos hechos de látex. Todavía se van a notar que todavía hay un poco de precariedad en el corto, pero no se los voy a mostrar completo, les voy a mostrar el trailer para que vean un poquito. Se los voy a mostrar ahora. Bueno, aquí también, igual que, bueno, en Maleza también, yo empecé como a tratar de experimentar un poquito. Dame un segundito, voy a dejar esto en loop para que, mientras yo hablo. Al igual que en Maleza, bueno, en Maleza también trabajamos con un equipo teatral también y gente que se manejaba un poquito en iluminación, entonces ahí tuve mucha ayuda. Aquí hice la fotografía yo y aquí también empecé como a desarrollarme un poquito como director de foto también de mis propios proyectos y empecé también a aprender la polifuncionalidad que quizás tiene que tener un director de animación. Eh, y claro, sobre la marcha, como decía la Ceci antes, nosotros aprendimos eh, eh, a animar y a dirigir animación solamente haciendo. Entonces, en ese tiempo no habían escuelas de animación, solamente la única oportunidad era estudiar cine, y en cine igual poco te pescaban con proyectos de animación, entonces creo que la mayoría de los animadores de mi generación son todos diseñadores. eh, entonces, hay un tema generacional, no sé, Leo Beltrán, que es la pareja y socio de la Ceci, también es publicista, entonces, eh, gente con la que son de mi generación, la misma Ceci, el Pablo Castillo, que trabaja en Zumbástico, son todos diseñadores. Eh, entonces, yo también como diseñador tengo una impronta estética, entonces al final termino siendo director de arte, igual que la Ceci en sus proyectos, como director de arte. La Ceci no se dedica tanto a la foto, a mí es algo que me gusta mucho, entonces al final termino siendo una especie de director polifuncional, y la fotografía en este sentido es algo que me empezó a llamar mucho la atención en este proyecto del Almohadón de Bluma. Y me empecé a preocupar de la iluminación, de cómo funcionan las cámaras, y todo eso, algo que siempre me gustó. Yo quería estudiar cine antes de estudiar diseño, entonces también ahí hay un interés propio. Eh, entonces, con este proyecto pude empezar a desarrollar eso, entonces empecé a dar cuenta la importancia de esta polifuncionalidad. Se los digo también como para que empiecen también a preocuparse también de muchos aspectos de la animación. Así yo, o sea, a mí me gusta ver, ponte tú, directores que quizás son de estudios como que tienen muchos recursos, como Laika. Travis Knight de Laika es animador, él anima, también tiene conocimientos de fotografía, tiene conocimientos de guión. Entonces, hay algo ahí muy importante, y también, no sé, por poner el caso, Peter Lord y Nick Park de Artman Studios en Inglaterra también. Ellos partieron animando, dirigiendo. Entonces es súper importante que un director de animación quizás conozca todas las etapas del proceso, como para poder también enseñar y entregar ese conocimiento de forma generosa también a la gente que trabaja con ellos.
Entonces creo que eso también es súper importante, y eso es algo que yo empecé a aprender aquí en este proyecto, y fue algo súper valioso que lo sigo aplicando. Y bueno, paralelo a eso, o sea, no tan paralelo, sino que un par de años después, El Almohadón de Pluma fue estrenado en el 2007, también hace hartos años. Con la Ceci bueno, la Ceci, de hecho, como en la época del Almohadón de Pluma hicimos un comercial con la Cecilia Toro. No tengo ese video del comercial, no lo pude encontrar para mostrarlo. Era tan lindo, man. Pero hicimos un comercial para el Teatro Municipal, una torta gigante entre Plumavit y plasticina, con las cosas que teníamos, compramos como unos kilos de plasticina en Stephens, así, hicimos en el departamento donde yo vivía con la Muriel en ese tiempo, en el living del departamento hicimos esta torta gigante, la Ceci nos ayudó, la Ceci estaba a cargo de toda la parte plástica, hizo los personajes, yo era un poquito director general, era como que estaba en contacto con la agencia, entonces estábamos por primera vez haciendo este comercial en stop motion, y la Ceci manifestó como, les hablaba también de esta polifuncionalidad, como que la Ceci le llamó la atención la polifuncionalidad que teníamos con la Muriel, como de poder manejar varios parámetros de una producción animada, y creo que ahí te voy a dejar hablar un poquito, Ceci, también de esa experiencia comercial para después dar paso al Ogro y el Pollo. Sí, sí. Bueno, el Hugo me invitó a trabajar en este comercial para las bodas de Fígaro del Teatro Municipal. Luego que yo me acerqué a ellos después de ver la obra Maleza. Yo fui a ver la obra Maleza con mi hermana y quedé maravillada. Todavía es mi obra favorita de la compañía Maleza. Te encuentro una belleza. Y cuando terminó la obra, tuve tanta onda con ellos sin conocerlos que le escribí en el libro de visita, imagínense, así, demasiado prehistórico esto, como antes de WhatsApp, antes de todo eso. Y yo le escribí, le dije, hola, soy Cecilia Toro, también hago stop motion, me encantaría conocerlos. Y cuando nos conocimos en un recital de Cómo asesinar a Felipe, ¿me acuerdo? El Hugo y la Muriel me invitaron a trabajar con ellos y yo esa vez asistí, solo hice la asistencia, pero yo creo que tuvimos mucha, como dice el Hugo, mucha sintonía en cómo trabajar. Como a mí me gusta que los directores se ensucien las manitos, como siempre digo. Entonces me cayó muy bien eso del Hugo, como que era esos directores que no solo pensaban y como que proyectaban, sino que también con el taladro en la mano hacían el estudio y solucionaban, porque en realidad yo creo que nosotros con el Hugo estamos acá en esta charla para contarles que tuvimos que partir así, como que todos, o sea, una persona hacía el trabajo de muchas personas. Yo, aunque mis producciones eran pequeñas como Poti, yo hice la dirección de foto, como les contaba, la dirección de arte, no escribí los guiones ni nada, y Zumbástico hizo el cierre de la postproducción, pero en general la escuela es ser polifuncional. Entonces cuando conocí a Lugo y a la Muriel y vi que trabajaban así, dije, ok, con ellos tengo onda para trabajar. Cierra ese paréntesis, habíamos terminado Poti, y cuando seguíamos trabajando con Zumbástico Estudios, y ellos ganaron otro fondo del Consejo Nacional de Televisión, que se llamaba El Ogro y el Pollo. Y esa vez, como habíamos hecho Poti y a todo el mundo le había gustado y había funcionado bastante bien, yo tenía que hacerme cargo casi sola de esa producción, y yo dije, es imposible que yo haga sola 24 minutos, 24 capítulos de un minuto. Entonces ahí fue cuando yo me acordé del Hugo y le pedí ayuda. Le dije, Hugo, necesitamos hacer esta producción, y necesitamos que quede muy pro y yo necesito ayuda. Entonces ahí el Hugo entró al equipo, pero es divertido porque si bien Zumbástico nos solucionaba todo este soporte de los guiones y después se iban a hacer cargo de la postproducción, pero la producción misma yo estaba sola. Entonces como únete a este equipo que es de una persona, ¿cachai? Y ahí fue cuando comenzamos la producción de Ogro y Pollo, con el presupuesto bastante acotado, bastante cortito, y teníamos plasticina, no teníamos tiempo para hacer moldes de látex, no teníamos tiempo para pedir cosas afuera, teníamos que empezar muy rápido. ¿Y cuánto tiempo le hicimos, Hugo, te acordáis? ¿Cuánto? ¿Habrán sido 8 meses de rodaje? Sí, yo me acuerdo que hacíamos 3 capítulos al mes.
Sí. Entonces no alcanzábamos a hacer nada y no teníamos asistente. Para mí fue como como estudiar, así como hacer un postítulo bien hardcore. Y estuvo increíble, yo aprendí un montón. Y bueno, éramos solamente los dos, o sea, yo llegué a trabajar que, de hecho, la Ceci en una charla pasada no se acordaba de este dato, pero yo entré a trabajar porque la Ceci quería meterme a la cuestión a como de lugar y yo no, y claro, los chiquillos como no sabían cómo se hacía una producción solamente de stop motion, que habían hecho Poti antes, pero no habían hecho una serie completa en stop motion, no sabían cómo funcionaba, no sabían de workflow, no sabían qué programa había que ocupar y N cosas. Entonces la Ceci quería que yo llegara para allá con todo mi conocimiento y llegué como asistente de foto. O sea, ese fue como la entrada. Como que no, yo necesito a alguien que me ayude a iluminar, que me ayude a animar. Ah, ya, como un animador, porque al principio iba a animar la Ceci. Entonces como que Pero yo no quería era animar y por eso quería que animaras tú. claro, y era imposible porque, o sea, imagínate, hacer los muñecos, animar, hacer todos los props, construir, animar, no. Tenía que haber alguien animando paralelamente. Entonces yo les dije a los chiquillos, chiquillos, esto funciona así. Hay un animador que está en el set, está solo en el set, animando. En ese tiempo como que acostumbraban como estar muchas personas en el set mirando cómo animaba el animador, entonces como que no, el animador tiene que estar concentrado solo, y aparte se tiene que hacer el arte, diseñar los personajes, construirlo y después se anima. Entonces, todo esa, y al final terminé siendo director de animación y la Ceci directora de arte, y finalmente fuimos un poco directores del proyecto, porque era como, nos entregaban los guiones y nosotros los interpretábamos, entonces eso también es dirigir. Y se podría decir que fue como un trabajo en conjunto con el Crystal Luis, la Ceci y yo, porque la Ceci hacía los storyboards, entonces entre yo y la Ceci también cambiábamos cosas en el storyboard, entonces creo que yo era un poquito más que director de animación, la Ceci era un poquito más que directora de arte, y al final confluíamos en cómo contábamos la historia entre nosotros tres. No sé si estáis de acuerdo, Ceci, como que Sí, sí, al porque en el final contamos fondo, la historia entre los tres. sí, que yo, por ejemplo, conocía o estaba intuyendo cómo funcionaban los workflows, más que porque veía las referencias de afuera, lo intuía porque estaba metida en un estudio por meses, entonces intuía el workflow, como la forma de llevar como la, que no quiero decirlo en inglés, bueno, porque no quiero, pero por más que uno lo Pipeline. intuyera, también está en inglés. Por más que uno lo intuyera, no estaban como entre los recursos y no estaban las personas especializadas para poder hacerlo. Entonces, claro, estoy de acuerdo porque en el fondo nosotros sabíamos qué es lo que no estaba funcionando. Yo tenía súper claro el diagnóstico y por eso quería solucionarlo. Y efectivamente, yo creo que, así a vuelo de pájaro, cada uno hizo el trabajo de 4 personas, incluyendo a Christian Luis, que también hizo pega de muchas personas. Entonces, lo que hicimos fue levantar una producción a pulso, aprendiendo, y no sé, como que me gusta, creo que lo mejor que nos pudo haber pasado es que no supiéramos cómo hacerlo, porque encontramos una forma particular de hacer las cosas. Y a Sí, mí me encanta haber tenido teníamos un solo prototipo de cada uno de estos monos, y todo el mundo podría decir, oye, pero es que así no se hacen las cosas. No me importa, aprendí un montón y creo que los personajes tenían mucha más utilidad, porque como no eran, no sé, pues, la plasticina es un material súper jodido, a nadie le gusta, porque tiene muchos errores, pero también tiene muchas posibilidades. Entonces, eh, yo creo que si bien nos sacamos la mugre, por no decir la palabra que quiero decir, lo pasamos increíble. Y siento que Lugo animó súper lindo estos monos. Fue increíble. sí, fue un tiempo bien bacán. Creo que también, no sé, pues, igual podría haber sido un buen trío ese con el Lucho, con el Crystal Luis. Como quizás se podrían haber seguido haciendo cosas también como en esa misma lógica, quizás. Mm. Eh, bueno, aquí les dejo un poquito. La naturaleza está en todas partes. Cuídala.
Bueno, Esta igual fue una aquí, campaña que se dio en TVN. sí, aquí tomamos la decisión también por un tema presupuestario de hacer un sinfín de color celeste y zafar con el tema del set general. Entonces construíamos ciertos props, como pueden ver acá, no sé, la vereda, la calle solamente eran unas cintas que iban ahí. Entonces decidíamos este layout era solamente quizás en 2 capas o 3 capas. eh, entonces tomábamos este tipo de decisiones, los elementos que necesitamos para narrar las situaciones nomás. En este caso necesitábamos las 2 veredas porque tenían que cruzar la calle, el semáforo y ciertas cosas de ambientación muy simples, muy minimalistas, como el grifo, un poquito pasto. Reutilizamos después estas mismas veredas para otras cosas, entonces eh, también eso nos daba ciertas flexibilidades y como para hacer planos y contraplanos también. eh, era también muy barato de hacer. Entonces nos preocupábamos de los personajes y de los props con los que interactuaban y algunos props secundarios, como estas pequeñas islitas que están atrás donde está el árbol. Entonces fue una súper buena decisión en ese sentido como para producción, el de hacer este sinfín. Y el sinfín era Claro, todo el rato del mismo color. porque en realidad ahora como que tú puedes decir, ya voy a hacer mi producción, puede ser increíble como tipo laica y voy a esperar a que me llegue todo el financiamiento del mundo para poder hacerlo. Nosotros creo que ocupamos, junto con Zumbástico, igual como el criterio era, hagámoslo igual, aprendamos y después vamos mejorando. Y de hecho ahora hicieron Puerto Papel porque tuvieron todas las posibilidades económicas para poder hacerlo, pero se partió así, o sea, el departamento, el estudio de stop motion lo inauguramos a puro palo de maqueta, ¿cachai? Así fue inaugurado el estudio de stop motion de Zumbástico. Entonces, es igual, yo creo que también es una bonita lección para todos, como las cosas, como que los cimientos y o las prehistorias de las historias, para que la redundancia, son muy sencillas. O sea, Peter Lord con, ¿cómo se llama el otro? Nick Park. Con Nick Park, partieron en un sótano como animando con plasticinas común y corriente. Entonces, así parten las buenas historias. Creo que nada, hay que darle nomás y uno no puede esperar a tener el financiamiento o las condiciones ideales. Eso no existe, uno se genera esa condición para poder ir avanzando e ir aprendiendo. Y obviamente yo veo un grupo y yo digo, pero ¿cómo? Qué feo el error, y ahora yo no cometería esos errores. Pero bueno, en ese momento era lo que más podíamos dar y de verdad que nos sacamos la mugre. O sea, imagínense, ahora yo pienso, teníamos menos de 30 años y yo creo que yo hablo por mí, envejecí de años de mi vida porque de verdad que le di tanto, o sea, imagínate, hicimos 24 capítulos, yo hacía todos los props, así retocábamos frame por frame, eso es una locura, ¿cachai? Es una locura. En términos de producción es impensado, ¿cachai? Como que obviamente tenéis que hacerlo en látex, pero no sé, pues cambiamos cara. Y luego me decía Ceci, mira, estos van a ser los frames con los que quiero que Pollo cambie, sople los cachetes, por ejemplo. Y si hubiésemos tenido todo el látex, no hubiéramos podido hacerlo, hubiéramos tenido que hacer el molde y demorarnos mucho. Y yo lo hacía en 30 minutos, ¿cachai? Y podíamos sacar el plano que se nos ocurría en ese momento, que nos daba risa porque queríamos que tuviera más expresión, y lo teníamos así porque éramos autónomos y podíamos generar todos los trucos que se nos ocurrieran. ¿Cachai? Bueno, yo en el Ogro y el Pollo rejuvenecí en realidad. Ah. ¿No? Claro, como que me echaba plasticina en la cara. eh, bueno, una talla recurrente que yo le decía a la Ceci es que la Ceci como que no tiene huella digital. Como que le pasa el dedo a la plasticina y no queda marcada su huella digital. Entonces yo creo que es la única persona en Chile que tiene esa cualidad de no tener huella digital. Se puede cometer un crimen y nadie va a cachar. Claro. Bueno, y paralela, o sea, no paralelamente, un par de años después, el Ogro y el Pollo fue el 2009. Sí. El 2009, ahí empezó, como dice la Ceci, a gestarse el estudio de animación de Solo por las Niñas, que después se llamó Zumbástico. Fuimos parte de ese crecimiento también de Zumbástico, como que fuimos, yo creo, pieza fundamental también, que
el stop motion siempre, como decía Luis al principio de la charla, siempre el stop motion es un poco invisible, como que un poco invisible, se viene después también, es un poco invisible, entonces creo que pues, para todo empresario le cuesta confiar en el stop motion como una herramienta de crecimiento, y creo que en el caso Zumbástico sí fue una herramienta de crecimiento, a raíz de, no sé, El Ogro y el Pollo, después Horacio y los Plasticines, que les vamos a hablar más tarde, y Puerto Papel. O sea, ahí ya lograron crecer de forma sustancial. Un par de años después yo hice La Noche Boca Arriba, que es un corto, les mandé el link a algunos por correo, a algunos de mis alumnos que están presentes, para que lo vean, así que no lo vamos a ver completo por temas de tiempo, pero es un cortometraje que si quisimos seguir en la línea del Almohadón de Plumas, que es un cuento de Horacio Quiroga, latinoamericano, y en el caso de La Noche Boca Arriba, es un cuento de Julio Cortázar, que quisimos adaptar también para el cine animado, y bueno, acá esto también está financiado por un fondo público, por el Fondo Audiovisual, y nada, esto fue un trabajo también bien bonito. Aquí también la Ceci estuvo colaborando también por primera vez en un cortometraje nuestro. Y también tiene la particularidad que aquí experimentamos con la estereoscopía. Hicimos este cortometraje con un soporte estereoscópico que hacía que la cámara de fotos, que vale decir que el stop motion se capturan frame a frame con una cámara de fotos. Entonces este soporte nos permitía capturar 2 fotos por cada frame. Entonces era un mini reel chiquitito que hacía que la cámara se mueva de un lado a otro, y teníamos los 2 ojos capturados en distintas carpetas, digamos. Cosa que después yo no seguí experimentando porque encuentro que no sé si es tan necesario. Creo que es bueno también volver para atrás. En ese tiempo yo tenía como ansias de seguir experimentando con nuevas tecnologías y etcétera, pero claro, ahora estoy como en otra parada, como volver para atrás, volver a experimentar con lo que experimentaba anteriormente, entonces no seguí experimentando con este soporte 3D. Y bueno, acá las caras en este caso están hechas de plasticina, también por un tema de presupuesto, porque no teníamos presupuesto como para hacer caras intercambiables, como en algún proyecto que estoy trabajando yo ahora. Entonces las caras son hechas en plasticina para tener esa mini elasticidad requerida como para ir cambiando expresiones. Hay algunas también, algunos planos más adelante donde se aprecia un poco el cambio de expresiones hechos netamente con plasticina, como decía la Ceci anteriormente. Entonces, claro, este cortometraje participó en varios festivales, ganamos Chilemonos como mejor cortometraje latinoamericano, tuvimos menciones especiales en Argentina, en Festival Cartón, en Miradocs, entonces como que fue un cortometraje, yo creo que fue el primero en el que quizás experimenté un poquito más también con la animación, creo que está un poquito mejor animado. En cuanto a guión también hay un approach, también me salí un poquito del cuento original, entonces seguí aprendiendo, digamos, a dirigir piezas animadas. Entonces, creo que esta también es un súper buen approach hacia eso. También les quiero mostrar un poquito unas partes de making of, sobre todo en la construcción. Por ejemplo, ahí están viendo que estos son caras hechas de plasticina, una plasticina inglesa, que es un poquito más dura que la plasticina hobby, que es como la típica que uno ocupa para animar, que la podemos encontrar aquí en Chile. Los cuerpos estaban hechos de látex, y los esqueletos, el esqueleto del personaje principal estaba hecho de alambre. Entonces aquí también hay una vuelta un poquito hacia atrás, o una vuelta a lo
a lo más barato. Son hechos de alambre de aluminio. ¿Cuál tiene? Y bueno, acá también tuvimos la oportunidad de hacer un intercambio a través de Chile Monos, que es un intercambio tecnológico con la escuela La Cambre. Les pido porfa que bajen los micrófonos porque se escucha un poquito algún audio. Hicimos un intercambio tecnológico con la escuela La Cambre de Bélgica, y nos prestaron esta grúa motorizada que tenía una serie de motores paso a paso que nos permitía hacer movimientos de cámara fluidos. Y llegó justo en un momento en que el cortometraje estaba casi finalizando su rodaje, me quedaban como 20 planos por animar, y bueno, ahí pueden ver también que la cámara se mueve de un lado a lado. Ese es el soporte estereoscópico también que va anclado a esta grúa gigante. Y bueno, nosotros modificamos un poquito el plan de rodaje hacia el final del corto porque nos ofrecieron este intercambio tecnológico. Entonces, hay algunos planos que no estaban planeados con movimiento cámara como este, y finalmente decidimos hacerlo como para experimentar también con esta nueva tecnología. Entonces aquí también fue una pieza fundamental Chile Mono. Ahí yo conocí al Willow La Margarita. Esto fue previo, este intercambio fue la primera versión del festival, previo a la primera versión del festival. Entonces fue algo súper enriquecedor también en términos técnicos. Y esto fue el año 2012. 2012 se estrenó. Este corto fue realizado íntegramente en la Estación Mapocho, es un espacio que yo he seguido ocupando hasta el día de hoy. De hecho, acabamos de terminar un ciclo de una serie en la que estoy dirigiendo yo arte ahora, que es Sander. También lo hicimos ahí en la Estación Mapocho. Un espacio muy idóneo para el stop motion, porque es un espacio muy grande y muy seguro también. El link lo compartí, no sé si tuvieron la posibilidad de ver el cortometraje. Y nada, es un trabajo que para mí me dejó muy satisfecho. Y bueno, también, yo creo que también en forma paralela a eso, seguíamos trabajando solo con las niñas. Bueno, igual, aquí ya se llamaban Zumbástico. Zumbástico fue uno de los coproductores del cortometraje, o sea, fueron los productores ejecutivos del cortometraje de La Noche Boca Arriba. Y paralelamente estábamos trabajando en Horacio y los Plasticines, planificando un poco el workflow de Horacio y los Plasticines, donde yo volví a ser director de animación y un poquito, si se podría decir, no sé, diseñador de producción o algo así. La Ceci también directora de arte nuevamente. Estamos hablando de Horacio y los Plasticines. Horacio. Sí, aquí fue algo súper choro porque estaban los hermanos y la vaca, y los hermanos y la vaca son sandía calada, pues ya venían de 31 minutos, entonces Horacio y los Plasticines es una serie también financiada por el Consejo Nacional de Televisión. Fueron 2 temporadas, y la primera temporada, nosotros ya que le estamos hablando como de cosas, como un poco de producción, la primera temporada fueron los primeros 13 capítulos, lo hicimos nuevamente con como Hugo y yo haciéndolo todo, ¿cachai? Y la producción me refiero, porque también tenía partes de títeres, de puppets, donde yo también tuve como la suerte de diseñarlo, pero no de construirlo. Pero el modelo de producción dentro de solo la parte de stop motion seguía siendo muy apretada y muy precaria, y yo creo que ahí también nuevamente hicimos maravillas, como que, no sé, pues, donde todo el guión de Pablo y la Vaca decía, y 12 niños están en una cancha de fútbol, yo tenía que ser los 12 niños en la cancha de fútbol, ¿cachai? Entonces, me hubiera gustado tener más injerencia y poder, más que decir como esto no se puede hacer, es como podríamos hacerlo de esta otra forma. Aún así, fue muy entretenido. Acá luego va a poner Pirata Valentín, que ya es de la segunda temporada, aquí ya teníamos ayuda. Entonces, con el Lugo podíamos planear más cosas y que fuesen más fáciles de resolver. Porque antes estábamos los dos solos y no teníamos ni tanta energía ni tanto tiempo para poder como llevar a cabo las ideas que se nos ocurrían.